lo que dejamos ayer pendiente, que era un poco hablar del tema del riego, ya en el arándano. Eh, a ver, vamos a hablar un poco primero de suelo, ¿ya? Cuando uno riega en suelo, es tremendamente importante saber cuál es el punto de marchitez permanente del suelo y dónde está la capacidad de campo, ¿ya? En base a eso, yo eh, veo cuál es el volumen que tengo que regar eh, para profundizar todas las raíces más unos 10 centímetros para lixiviar sales y que en ese tiempo de riego yo logre el ancho adecuado y de ahí la frecuencia la veo en función del punto de marchitez permanente, ¿ya? Entonces, la idea es que siempre cuando yo riegue se junten los bulbos, ¿ya? No se produzca lo que estoy mostrando acá en la foto, que los bulbos se van separando, porque finalmente se forman flujos preferentes y comienzo a tener un problema de que los bulbos se marcan y las raíces empiezan a quedar fuera de los bulbos de riego, ¿ya? Si es que uso algún sensor o algún tensiómetro, estos se colocan en la parte más crítica de la cama de cultivo, que eso es en el borde de la cama, ¿ya? Como aparece ahí en la figura arriba a la derecha, ¿ya? Ahí va el sensor. Y siempre la idea es que los goteros, dos líneas de riego, ¿ya? Se coloquen en el centro entre el eje de la planta y el borde de la cama, para que estos dos bulbos se junten, ¿ya? Eh, y esa es la forma finalmente de regar el suelo. Cuando tengo estrés hídrico, finalmente lo que produzco es un daño similar a cuando tengo alto déficit de presión de vapor. Eh, Así que hay que medir siempre, como les decía, el déficit de presión de vapor para estar seguro si lo que estoy teniendo es falta de agua realmente o es que la planta cerró los estomas, porque se pueden confundir los daños, ¿ah? Son similares. Cuando tengo exceso de agua, como el arándano es calcífugo, se produce una reacción en el suelo. El agua es H2O, ¿ya? La raíz respira, la raíz libera CO2. Entonces el H2O más el CO2 generan H2CO3, que es ácido carbónico, ¿ya? El ácido carbónico es un ácido tremendamente inestable que libera un protón. El resultado es HCO3. El HCO3 es bicarbonato. Y al haber bicarbonato presente, se interrumpe el metabolismo del fierro y la planta se pone clorótica. Esa es la razón por la cual cuando en un arándano yo tengo saturación, tengo falta de oxígeno, tengo un suelo compactado o tengo exceso de agua, se me va a colocar clorótico. Y en el caso de esta foto, ¿por qué es solamente un brote? El arándano tiene otra característica, que tiene translocación asimétrica. Eso quiere decir que solamente las raíces que están conectadas a los haces vasculares de ese brote traslocan hacia ese brote. Esto lo comprobaron investigadores australianos haciendo tinción con tintas rojas y azules que se traslocan en el interior de la planta, entonces pusieron tinta roja en un lado, tinta azul en el otro, y se dieron cuenta que esta tinta se movía de esas raíces a los brotes que estaban conectados directamente y la planta no los distribuía a toda la planta como si ocurre en otro tipo de frutales, ¿ya? Por eso también de repente yo en el arándano veo un brote con un síntoma de deficiencia o de toxicidad y los otros brotes están sanos, ¿ya? Entonces, la sintomatología del exceso de agua y de la saturación de la anoxia es clorosis férrica, ¿ya? Para poder regar bien, obviamente tengo que tener buenos equipos, un sistema, ojalá que cada sector de riego tenga su matriz independiente cuando es en hidroponía, ¿ya? Porque debo controlar bien la solución nutritiva. Si yo tengo una gran matriz y esto va conectado en sus matrices hacia distintos sectores en hidroponía, no voy a poder controlar bien, obviamente, la nutrición. Entonces, sistemas como estos son los que se utilizan en hidroponía. Este sistema, si mal no recuerdo, la foto la tomé en Sudáfrica. Eh, Son un montón, fíjense, de sectores de riego. Entonces, cada sector de riego tiene su línea, su matriz independiente. Funciona muy bien. Así que
porque es un problema cuando uno diseña sectores equipos de riego con pocos sectores y se hacen distintas etapas o distintas variedades en hidroponía, ¿ya? Si es una sola variedad, ahí obviamente es más fácil, ¿ya? También el número de los estanques es bien importante colocarlos para que cada sal tenga su estanque, el nitrato de calcio vaya con su estanque, el sulfato de magnesio vaya con su estanque y así, etcétera, y no tenga problemas de antagonismo iónico y pueda gestionar bien el riego, ¿ya? ¿Cómo lo hago en hidroponía? En hidroponía, eh, yo tengo una dosis de riego y en esa dosis de riego se produce un drenaje, un porcentaje de drenaje, ¿ya? Cuando yo utilizo un buen sustrato, el ideal es que el porcentaje de drenaje anda entre un 15 y un 20%, ¿ya? Siempre en hidroponía yo tengo que medir el pH y la conductividad eléctrica tanto en el gotero como en el drenaje. Hay una regla en hidroponía que la relación entre la conductividad eléctrica del gotero con el drenaje tiene que ser 1:1,5. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, yo estoy entrando con un gotero de 0,8 de conductividad eléctrica, en el drenaje tiene que ser de 1,2. ¿Ya? Es 0,8 por 1,5. Si es 1,5 el drenaje o 1,6, quiere decir que se me está salinizando. Tengo que aumentar el porcentaje de drenaje. Si estoy entrando con 0,8 en el gotero y estoy saliendo con 1, quiere decir que estoy drenando mucho, se me está acercando la conductividad eléctrica, disminuyo el porcentaje de drenaje, ¿ya? Con eso se maneja la dosis de riego. Y la frecuencia se hace en función de la capacidad de retención que tenga mi sustrato y también de la absorción que genere la planta. Por supuesto que eso va a depender de la variedad, de la ubicación, del tamaño de la planta, la edad, etcétera, fenología, ¿ya? Y el pH entre 5,5 y 6, y es normal que de repente yo encuentre que el pH en el drenaje se me caiga, que de repente sea 3 o sea 4. Eso ocurre porque la planta tiene dos formas de absorción de los elementos. Uno es de forma pasiva, que es por corriente transpirativa, y la otra es de forma activa, que es por bomba de protones, ¿ya? La planta empieza a exudar protones cuando necesita tomar protones, entonces el pH se cae. Y es muy común que la aranda no lo haga y lo hace en mayor cantidad que otras especies porque es acidófilo. Entonces, yo puedo encontrar pHs en el drenaje bajos, 3, 3,5, 4, que son ocasionados por eso, y eso es normal, ¿no? Para concentrar producción, esto está dado para climas mediterráneos, más que Perú y México. No hacer poda post cosecha en variedades Southern Highwoods en Chile. Puedo aumentar los centibares disminuyendo la humedad aprovechable a 20 o 25 a 30 en suelos arenosos, ¿ya? Esto se hace alejando la frecuencia de riego paulatinamente. Ustedes van a ver que la planta se va a empezar a poner roja, se va a empezar a broncear las hojas, pero rápidamente se marcan las yemas, eh, y es un muy buen sistema para poder adelantar y concentrar producción en variedades Southern Highwoods en zonas con clima mediterráneo, ¿ya? Ahora voy a ir al siguiente módulo. Bueno, vamos a hablar sobre establecimiento de los huertos en suelo e hidroponía, ¿ya? Eh, Primero tengo que elegir la zona donde quiero plantar estos arándanos, ¿ya? ¿Cómo lo elijo? ¿Cuándo voy a cosechar? La fecha estimada de cosecha que tengo en el lugar, el clima, qué clima tengo. Obviamente en zonas calurosas, que sea un clima ventilado, que sea que no tenga excesos de temperatura, déficit de presión de vapor alto, en zonas donde hiela, que sean libres de helada,
Si es que es en suelo, preferir siempre suelos sueltos, de alta porosidad, baja conductividad eléctrica, menor 1,2 decisimen. No plantar en suelos con presencia de caliza activa, ¿ya? Si tengo suelos con caliza activa más de 3%, o si tengo suelos salinosódicos, o si tengo suelos que tienen una densidad aparente no adecuada, me puedo ir a sustrato, aeroponía. Tengo que chequear la disponibilidad hídrica. Me ha tocado ver proyectos, fracasos en proyectos porque se piensa que el agua está, después el agua no es suficiente, es un desastre. Si la calidad del agua no es la adecuada, evaluar la osmosis inversa, que funciona muy bien, ¿ya? Y considerar el factor viento, polvo, transporte de material, también para ver si necesito cortinas o no. En general, la regla es que con vientos con ráfagas sobre 20 kilómetros por hora se utiliza cortina. Cortaviento. Y acuérdense que se los mencioné que por 1 metro de altura la cortina protejo 20 metros de largo, por lo tanto, si voy a colocar cortinas cada 60 metros, las coloco a 6 metros de altura. Calidad del suelo, ¿cómo la determino? Tengo que ver las propiedades físico-químicas, la textura, la capacidad de cambio, la curva de retención hídrica, tengo que ver la fertilidad, los nutrientes que trae, la materia orgánica, el pH, los carbonatos o caliza activa, ¿ya? Tengo que ver esta caracterización de suelo y determinar, en base a la textura, la densidad aparente y las sales, si me sirve o no. Como textura, siempre en el arándano hay que preferir texturas franco-arenosas o arenosas, ¿ya? Texturas que sean bajas en arcilla y limo. Si yo tengo más de 30% de arcilla, tengo que utilizar enmiendas orgánicas. Si tengo más de 30% de limo, les recomiendo no utilizar ese suelo, porque el limo es el más complicado, tapa los macroporos y después la planta es un desastre, no crece. Densidad aparente, me tengo que preocupar de eso, lo voy a mostrar más adelante. Las sales que tenga el suelo, si tiene, es alto en cloruro, es alto en sodio, eso también se puede eliminar. El cloruro, el boro, por ejemplo, y los sulfatos se pueden lixiviar lavando, y el sodio se desplaza aplicando calcio, ¿ya? Ver el ajuste de la dosis y frecuencia de riego en función del suelo, qué correcciones necesito colocar, físico-químicas, el abonado de fondo si es que lo necesito, alguna corrección en base a mi plan de fertilización, si es que tengo que hacerlo en función de lo que me arroje el suelo, ¿ya? Acá hay una foto de un proyecto desastroso que me tocó ver una vez en Zambia. Estos fueron 200 hectáreas que se plantaron. Lamentablemente, el productor eligió el suelo por ubicación. Esto era un campo de 30.000 hectáreas de terreno, por lo tanto tenía bastante donde elegir. Y él eligió el sector más cercano a las oficinas. Y este suelo era calizo. Tenía un alto porcentaje de caliza activa, según mal no recuerdo, sobre 5%. Lo plantó y este fue el resultado. Clorosis férrica es algo que no se puede solucionar, así que el huerto se tuvo que pasar todo a maceta, ¿ya? Densidad aparente, la densidad aparente es la relación masa-volumen, o sea, es cuánto peso tengo en X volumen, ¿ya? Por lo tanto, con eso puedo saber el espacio poroso. Ahí tienen la información de, según el tipo de suelo, cuánto es el ideal, cuánto es influyente y cuánto es restrictivo. Por ejemplo, si voy a trabajar con un suelo arenoso y tengo una densidad aparente menor a 1,6, está perfecto. Si tengo más de 1,6, ya tengo que pensar en enmienda, ¿ya? Y así con un suelo franco, con un suelo limoso y con un suelo franco arcilloso. El arándano es tremendamente delicado para lo que es asfixia radicular, ¿ya? Entonces me tengo que preocupar mucho de esto. Y si el suelo no cumple y con enmiendas no lo puedo arreglar, me tengo que ir a utilizar sustrato. Siempre traten de hacer mapeos de suelo. Me ha tocado muchas veces ver problemas con huertos chicos y huertos grandes. Huertos de 50 hectáreas que se plantan en suelo, por ejemplo en Chile, que el suelo es muy irregular, y después tengo lunares, sectores que crecen mal porque el suelo infiltra agua de manera distinta, porque tengo reventones de arcilla. En Perú me ha tocado ver muchas veces suelos que, oye, se hacen estos desarrollos de 1.000 hectáreas en un lugar como Olmos o como
Chavimochic, y tú ves una arena que se ve bastante bien, pero después tú lo plantas y aparecen 20 hectáreas con reventones de carbonato de calcio, o que tienen mayor velocidad de infiltración o menor, y empiezas a tener huertos desuniformes. ¿Ya? El mapeo no es caro, el mapeo cuesta algo de debe ser unos $20, $25 la hectárea. Cuando son superficies grandes te hacen precios y puedes saber exactamente cómo dividir los sectores de riego, las enmiendas que tienes que preparar, etcétera. ¿Ya? Siempre subsolar a 50-70 centímetros de profundidad. Aunque sea en arena, la arena se compacta y se compacta mucho. La arena no tiene estructura, entonces hay que subsolar. Si es que el suelo es franco o tiene coloides, pasar una rastra para poder mullir el suelo. Sí lo puedo hacer, esto es para el caso de Chile, sembrar avena vicia como abono verde, hacer camellones de 1,2 metros de base, 60 de mesa y 40-50 de altura. Siempre es conveniente hacer camellones, a pesar de que tenga un suelo que tenga una buena infiltración. Oye, me cae una lluvia, en el caso de Perú me cae un evento de niño, el camellón me salva. Se pueden aplicar hongos entomopatógenos para larvas de curculionios o gallinita ciega, anómala, como le dicen al gusano blanco en Perú y en México, para disminuir la presión de esto, y también aplicar enmiendas de suelo según análisis para regular los cationes de cambio, aumentar los niveles de fósforo si es que es necesario, y esto se mezcla con un rotovator. Aplicar azufre si es que necesito modificar pH. Existen análisis como el que les estoy mostrando, donde yo incubo el suelo y puedo saber qué dosis de azufre tengo que utilizar exactamente para llevar el suelo al pH que yo quiero, porque a veces pasa que o quedo corto con la dosis de azufre, o se aplica en exceso y termino teniendo un pH más bajo que el que yo deseo. ¿Ya? Acá hay ejemplos de preparación de suelo, ahí el suelo está mullido, después se sembró un abono verde, esto es en Chile. Ahí está la pala con el que se hace la mesa de cultivo, donde se marca esta mesa, este camellón, con 1,2 metros de base, los 40 de altura y unos 60 de ancho. Se pueden aplicar enmiendas, en el caso acá en la foto se aplicó compost y acerrín. Eh, Aplicar enmiendas químicas para nivelar los niveles de calcio, de magnesio, de potasio en las bases de cambio. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ver qué se está haciendo, y después se mezcla con este rotovator que deja el suelo bien preparado y la mesa armada para poder plantar. ¿Ya? Esta es una foto de ejemplo en Argentina, en una zona muy lluviosa, un suelo arenoso que se hace con curvas de nivel para que el agua pueda escurrir. En Perú, ¿ya? Esta foto es antigua, es cuando plantamos Cerro Prieto, me acuerdo. Ahí se está obviamente la arena hay que mojarla para poder levantar el camellón, para que la cama no se desarme. Esto es en China, esto lo estoy mostrando como ejemplo de un camellón, una cama mal hecha. Estas camas las hicieron tremendamente grandes, como si fuese para palto, son para arándano, y además el suelo no se murió bien. Pueden ver ahí los trozos de arcilla que hay. Obviamente una raíz de arándano ahí no va a crecer, ¿ya? Entonces es bien importante hacer muy bien la preparación de suelo. Y una vez que hago la preparación de suelo, preocuparme que el suelo no se me fatigue, ¿ya? Que el suelo no se me canse, como se dice. Y esto ocurre por tres factores, ¿ya? Eh, Factor de tipo químico, donde tenemos los agotamientos de nutrientes, bloqueos por malas fertilizaciones, por aumento de sodio, tengo iones fitotóxicos que tengo alguna contaminación, que vienen por el agua, el boro, por ejemplo, puede ocurrir, algún compuesto que puede ser excretado no por cultivos o microorganismos. Hay factores de tipo biológico, donde se me muere el suelo, no tengo actividad microbiana, por lo tanto debo preocuparme de mantenerla y de aumentarla. Puedo tener organismos patógenos que me están dañando las plantas, alguna competencia, pérdidas de equilibrios biológicos, y factores de tipo físico, que el suelo se va compactando, se van perdiendo propiedades físicas, y al final pierdo la estructura, y por lo tanto la densidad aparente
comienza a aumentar y tengo suelos con menos macroporos y por lo tanto la raíz no crece, ¿ya? La importancia del mantenimiento de esto es porque necesito aire. Sin aire, sin oxígeno, la raíz no respira. La raíz respira hasta 10 veces más que la parte aérea cuando la planta hace fotorrespiración, ¿ya? Si no tengo una buena estructura, el movimiento del agua va a ser pobre. Voy a tener flujos preferentes, ¿ya? La planta toma los nutrientes disueltos en el suelo. Entonces, si no tengo una buena cobertura, una buena conductividad hidráulica en la cama de cultivo, finalmente mi raíz no va a crecer bien. Y nosotros en agricultura debemos ser excelentes fabricantes de raíces. Ese es nuestro objetivo, fabricar raíces. Entonces, todos los manejos que nosotros hagamos para mantener una adecuada relación aire-agua, ¿ya? Va a hacer que yo pueda tener la cantidad de agua disponible para la planta, con los nutrientes disueltos en ella, con una cantidad adecuada de oxígeno para que la planta respire y al final tenga un buen desarrollo radicular y después todo lo que yo aplique, sean enraizantes, fertilizantes, la planta los pueda tomar. ¿Ya? Yo puedo tener el mejor sistema de riego, puedo aplicar los mejores enraizantes, puedo aplicar las mejores tecnologías, pero si tengo un suelo mal estructurado, entendiéndose también que los sustratos también son, entre comillas, un suelo, eh, esto no va a funcionar. Entonces, siempre preocuparme de tener un suelo bien estructurado o cuando escoja un sustrato, que el sustrato tenga una adecuada estructura para que finalmente tenga una buena relación aire-agua. ¿Ya? Suelo estructurado se basa en estos niveles de organización, partiendo por los dominios, después las arcillas de unos 5 micrones que forman los flóculos y a través de los puentes de calcio se forman los microagregados y los macroagregados forman los complejos arcillo-húmicos y eso da el suelo estructurado. Entonces yo me tengo que preocupar de todos estos niveles para que mi suelo no pierda estructura, ¿ya? Los coloides tienen carga negativa, ¿ya? Ahí está la figura, y en los coloides se une el calcio, que es un catión divalente, el cual une los coloides entre sí y estructura el suelo. El coloide también capta fácilmente el sodio desplaza al calcio, y el problema del sodio es que tiene un alto radio de hidratación. Al sodio se une fácilmente el agua, ¿ya? El H2O, entonces eso hace que las arcillas se hinchen y se pierda el espacio poroso y finalmente tenga menos aire, ¿ya? Entonces es re importante mantener la estructura del suelo a través de manejos que yo puedo hacer, por ejemplo, aplicaciones más o menos seguidas de ácidos polihidroxicarboxílicos, de ácidos fúlvicos, de ácidos húmicos. ¿Cómo los elijo? ¿Ya? Cuando a mí van y me dicen, oye, tienes que aplicar ácidos fúlvicos, o tienes que aplicar húmicos, o tienes que aplicar los dos, ¿qué significa esto? ¿Ya? Acá está una figura que les muestra fácilmente cómo entenderlo. Finalmente la capacidad de polimerización aumenta, el ácido húmico tiene más capacidad de polimerización que los fúlvicos y que los polihidroxicarboxílicos. El poder buffer de los húmicos también es mayor y la estabilidad de los agregados en el tiempo también es mayor. Por lo tanto, si es que yo quiero estructurar un suelo que no tiene estructura y quiero estructurarlo a largo plazo, quiero aumentar retención de humedad, quiero aumentar el poder buffer, quiero generar estabilidad de agregado, uso ácidos húmicos. ¿Ya? En un suelo donde yo quiero soltarlo, donde este suelo tenía estructura y la perdió, un suelo arcilloso que tuvo estructura, un suelo franco arcilloso y ese suelo se me apretó, yo necesito que se suelte, uso ácidos fúlvicos o polihidroxicarboxílicos. ¿Ya? Se forman agregados de manera más rápida, se degradan más rápido, son menos estables. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiero aumentar retención de humedad, cuando quiero aumentar poder buffer en arenas que son pobres, uso húmicos. Suelos que tuvieron estructura, suelos que tienen finalmente humatos y yo los quiero soltar, uso fúlvicos. ¿Ya? Esa es la forma de elegirlo. Entonces, en un suelo sano, tengo que mantener una adecuada estructura, evitar la compactación, evitar los encostamientos superficiales, mejorar flujo de agua y aire en el suelo, posibilitar infiltración más favorable, frenar los procesos de erosión del suelo, hacer manejos para que se frenen, mejorar la inercia térmica,
activar microorganismos responsables de correcto equilibrio, aumentar capacidad de intercambio catiónico, posibilitar con todo esto un buen manejo del riego y la nutrición y por lo tanto lo que yo les decía que es un buen desarrollo de raíces, ¿ya? Entonces, las formas de hacer esto, ¿cómo lo hago? Es empleando acolchados, los mulch, el más común es el plástico, también se utilizan mulch orgánicos. ¿Por qué? Porque estos van a propiciar mejor temperatura, ¿ya? Hay una tesis que a mí me tocó una vez en un field day, en un día de campo, ver en la Universidad de Oregon, que fue re interesante, donde demostraban, porque siempre está el susto del ground cover en el arándano, especialmente en zonas calientes, por el aumento de temperatura. Y lo que ocurre ahí es que el suelo se enfría más tarde, se calienta antes, ¿ya? Y se calienta más en profundidad, entonces la raíz baja más. Entonces, y además mantiene la conductividad hidráulica del camellón. O sea, es tremendamente beneficioso, ¿ya? Por otro lado, la incorporación de restos de cultivo, que eso se puede hacer solamente al inicio de la plantación en el arándano, obviamente, antes de plantar, también ayuda, las gramíneas forrajeras. Todo lo que promueva desarrollo radicular va a ayudar a mantener la capacidad del suelo. El mejor estructurador del suelo es la raíz, ¿ya? Entonces, buenas estrategias de riego, de nutrición, enraizantes, ayudan a estructurar suelo. Aplicaciones más o menos continuas de ácidos polihidroxicarboxílicos, fúlmicos y húmicos, dependiendo de la situación que tenga en mi suelo, como les explicaba. Aportes de calcio continuos, siempre hay que estar aplicando calcio porque es el que estructura el suelo y eh, podemos hacer que no se me solidifique el suelo, como les mostré en una figura antes, y empiece a tener pérdidas de estructura. Adecuado manejo de fertirriego, ¿no es cierto? Y empleo de activadores de microflora y microfauna del suelo, todos los que estos complejos de microorganismos, los EM, los Efficient Microorganisms, que estos microorganismos eficientes fueron descubiertos por un investigador japonés en los 80, que son grupos de microorganismos que finalmente aumentan su actividad, los microorganismos empiezan a generar sustancias lábiles hacia el suelo y dentro de ellas la glomalina estructura suelo, la glomalina contiene más carbono inclusive que los ácidos húmicos y es el principal estructurador de suelo en base a microorganismos, ¿ya? Eso se descubrió en el año 96. Entonces todo eso ayuda a mantener un suelo sano. Es re importante preocuparse de los microorganismos. En suelo, ¿ya? Ojo con los sustratos, porque si me pongo a aplicar esos microorganismos, voy a degradar el sustrato. La suma de base, ya me tengo que preocupar que siempre los cationes de cambio tengan un orden, que ocupe el calcio un 75 o un 80% de la suma de base, el magnesio entre un 15 y un 20, el potasio un 2 o un 5 y ojalá que el sodio tienda a 0. ¿Ya? Eso también es re importante preocuparme y poder corregirlo en zonas lluviosas como se está haciendo acá y en zonas no lluviosas hacerlo a través del riego. ¿Ya? Pero me tengo que preocupar de mantener los cationes de cambio ordenados para que después la nutrición que yo aplique, la planta lo pueda tomar y también no se me solidifique el suelo y tenga pérdida de estructura. Sistemas hidropónicos. Eh, Sistema hidropónico, bueno, es cultivo sin suelo. Siempre cuando uno le hablan de sistema hidropónico, uno tiende a pensar en que es una planta que se coloca en el agua. ¿Ya? Eso no es así. Es una planta que se coloca en algún sistema que se soporte la planta y que yo toda la nutrición la aplique a través del agua en una solución nutritiva y que no tenga interferencias con el medio, ¿ya? Eso es un sistema hidropónico. Entonces, en el caso de los frutales o del arándano, lo que se está haciendo es utilizar sustratos como fibra de coco, como turba con perlita, que son los dos mejores que hay, y se entrega toda la nutrición a través del riego, manteniendo los equilibrios para que la planta se pueda desarrollar, ¿ya? Es re importante entender que en estos sistemas el manejo debe ser bien específico, ¿ya? Hay que tener conocimientos de los procesos fisiológicos, hay que entender procesos en la planta, hay que entender algo de química para poder hacer los balances iónicos
No es llegar y meter unidades por hectárea como se puede hacer en un suelo, acá hay que hacer una nutrición un poco más trabajada, un poco más específica, y manejarse mucho en los análisis, ¿ya? Análisis de agua de riego, análisis de lo que cae en el gotero, análisis del drenaje, para poder ir corrigiendo lo que va pasando, ¿ya? Como historia en el tema del arándano, cuando comenzó el uso de los sustratos, yo empecé a trabajar en esto a mediados del 2000. Lo que hacían los productores, hacíamos incluyéndome, era utilizar mezclas de materiales y suelos para simular lo que hacíamos en una preparación de suelo, ¿ya? El problema de esto es que cuando uno mezcla, todos los finos se empiezan a ir hacia abajo, empiezan a bajar. En la parte del medio queda un sustrato un poco mejor y en la parte de arriba queda la parte más gruesa y se deshidrata. Entonces finalmente tengo un sándwich de 3 capas, donde bajan los finos, se me empieza a acumular agua, pierdo drenaje, se me empieza a descomponer, se producen compuestos alcohólicos que no permiten el desarrollo de la raíz. Tengo un tercio medio donde tengo un mejor desarrollo y el tercio superior donde se me seca porque queda toda la parte gruesa, que es la corteza de pino, la cascarilla de arroz y todas esas cosas que se meten para soltarlo, ¿ya? Entonces, esto se empieza a ver como al año 5, ¿eh? Se demora un poco, no es tan rápido, o al año 4. En Perú es más rápido por el clima que hay, uno lo puede ver al año 2 o al año 3. Eh, Esto llevó a que se empiecen a utilizar sustratos de mejor calidad. En México hubo un gran crecimiento con este tipo de fibras, que son fibras largas con chip, ¿ya? El problema de estos sustratos es que estos sustratos aumentan mucho el drenaje, ¿ya? Se tienden a formar bolas compactas donde no penetra el agua, es muy hidrófugo, y termino dando muchos pulsos de riego para poder mantener una adecuada humedad. El agua busca flujos preferentes, baja directo, no lateralizo, ¿ya? Entonces gasto mucha agua y mucho fertilizante. Estos sustratos yo los utilizo en zonas con lluvia. Entonces ahí uno tiene que tener criterio. Entonces, mucha gente llega y copia, y dice, este es el sustrato que se utiliza en México, funciona súper bien, lo uso en Perú. Oye, si en Perú no llueve, o llueve muy poco, son eventos de niño cada 5 años, o sea, no necesito tener una gran aireación. Obviamente me conviene usar un sustrato que sea más retentivo para que no me salga tan caro, no tenga tanto drenaje, no tenga que estar dando tantos pulsos. Acuérdese, cada pulso llena los macroporos, se produce anoxia, después eso tiene que drenar y que se vuelvan a llenar con aire estos macroporos para que la raíz pueda respirar. Entonces, ese proceso del riego donde se produce la anoxia, la idea es que sea las menos veces posible, ¿ya? Lo menos seguido para que la raíz se desarrolle bien. Entonces, este sustrato con fibra de coco larga es repelente al agua, necesita 8 pulsos o más al día para mantener una buena humedad. Como pueden ver en la foto de la izquierda, se humedece abajo, arriba queda seco. No es un buen sustrato para zonas donde no llueve. Como les decía, en algunas zonas de México, en Florida, hay un campo que yo veo que también lo utilizo porque no llueve mucho, pero el resto de los países, sustratos como el de la derecha, ese sustrato es una mezcla de fibra con perlita y turba, ¿ya? Hay varias marcas en el mercado, funciona muy bien, pero es más caro que el sustrato que se está utilizando ahora, que es la fibra de coco de grano grueso, ¿ya? Entonces, ahí pueden ver una foto, ese sustrato es chip con pelos, no es un sustrato ideal. Sustrato de cascarilla de arroz que se utiliza, repelente al agua, es un desastre, no funciona bien. Les voy a mencionar las características que deben cumplir los sustratos como regla, que si alguna de esas características no se cumplen, ese sustrato no sirve, ¿ya? Por lo tanto, ojo con eso. Ojo con utilizar acerrín que se descompone, ojo con utilizar mezclas con algún elemento que se descomponga, cascarilla de arroz que finalmente es repelente al agua, ¿ya? La planta no crece bien, no se desarrolla bien. El inicio es muy bonito porque la planta no necesita mucha humedad, la raíz está localizada, pero a medida que la planta necesita crecer y yo le empiezo a meter kilos, este sistema colapsa, ¿ya? Ojo también con las interferencias que produzcan los sustratos en la solución nutritiva, los sustratos que son mal buferizados, por ejemplo, acá en la foto que estoy mostrando,
esto es daño por sodio. Primero la planta se empieza a poner roja, la foto de arriba a la izquierda, y después comienzan las defoliaciones y las quemaduras de las hojas por sodio, ¿ya? Entonces los sustratos tienen que ser de buena calidad. Eso llevó a que se empiecen a utilizar este tipo de producto, coco de grano grueso, que tiene aproximadamente 0,5 a 3 milímetros, porcentaje muy bajo de polvo fino y de fibras largas. Es un sustrato muy rico, muy similar a un suelo orgánico, donde la raíz puede crecer muy bien. No requiero de tantos pulsos como lo tengo que hacer en una fibra larga con chip. Hay varias marcas también en el mercado de buena calidad. Hay que preocuparse de que vengan bien buferizados, que acuérdense la fibra de coco contiene un alto nivel de cloruro y sodio, por lo tanto tienen que ser buferizados. Eh, este sustrato yo ya lo utilizo desde hace como 10 años en varios países, en todos los países donde trabajo lo estamos utilizando. Las plantas crecen muy bien, es fácil de regar, tiene buena lateralización, no interfiere con el cultivo, la tasa de descomposición es tremendamente baja, siempre los sustratos hay que cuidarlos, acuérdense de eso, no aplicar microorganismos que descomponen materia orgánica, hay microorganismos que no lo hacen, la tricoderma, por ejemplo, no lo descompone, hay ciertos productos que fijan nitrógeno, que solubilizan ciertos elementos que tampoco descomponen materia orgánica, ¿ya? Pero cuando compren microorganismos, preocúpense de eso, no le vayan a meter complejos descomponedores de materia orgánica a un sustrato, si no van a dejar la tendalada, ¿ya? Ventajas de este sustrato: tiene alta capacidad de intercambio catiónico, eso es muy importante, permite tener fertirrigaciones intermitentes o incluso permitir errores en la fertilización, ¿ya? Las propiedades biológicas: tienen alto contenido de lignina, celulosa, baja proporción de hemicelulosa, que es la parte que se degrada por los microorganismos, ¿ya? Eh, Dependiendo de su origen, los valores de conductividad eléctrica andan en torno a los 6, ojalá sean más bajos, pero lo importante es que midan el extracto saturado. Si es que el extracto saturado del sustrato es mayor de A1 o 1,5, hay que lavarlo, ¿ya? El lavado se puede hacer con desplazadores de sales o también se puede hacer con nitrato de calcio, que es más barato, ¿ya? Ustedes aplican nitrato de calcio, 1 kilo por metro cúbico, hacen el lavado, miden, si es que de nuevo tengo resultados superiores a 1, vuelvo a lavar, ¿ya? Para ver si es que es salino o no, lo que se hace es drenar el sustrato y ver que esto no sea mayor a 1,5, ¿ya? Y el cálculo de riego es del 5 al 10% del agua útil del sustrato. Eso es lo que tengo que reponer, ¿ya? Eh, y después la cantidad de agua que tengo que meter para manejar la sal, acuérdense que va en función del drenaje, midiendo la conductividad eléctrica de la entrada y la salida, que tiene que mantener una relación de 1 a 1,5, y la frecuencia de riego la voy viendo en base a la pérdida, que es finalmente mantener este 5 a 10% de agua útil del sustrato. Puedo medir capacidad de campo, puedo medir punto de marchites permanente, puedo pesar eso y ver finalmente cuánto es lo que tengo que mantener. Hay sistemas también de sondas que indican la humedad. Hay sistemas de pesas que indican la humedad y que yo puedo saber cuándo tengo que reponer el riego. Y también, bueno, uno aprende fácilmente con la mano al tocarlos y sabe cuántos riegos tiene que dar y todo. Son sustratos fáciles de manejar. También se puede ver una plantación nueva con este sustrato en Chile. Esto es en China, ¿ya? Las plantas crecen muy bien. Eh, Siempre es conveniente utilizar un buen contenedor, ¿ya? Importante. No colocarlo en una bolsa que se me rompa fácil, preocuparse que el contenedor ojalá tenga patas para que se separe del suelo y pueda drenar bien. Cuando en suelos arenosos en Perú, ahí la verdad yo he tenido buena experiencia con bolsas, ¿ah? Con bolsas de buena calidad, aunque estén tocando el suelo, no hay mayor problema con el drenaje, ¿ya? Goteros, se utilizan distintos sistemas, por ejemplo, estas son espaguetis, son microtubos que van con un gotero a cada punto, en este caso son 3 goteros por planta, pero funciona bastante bien con 2 líneas de riego como lo que está acá atrás, como esto.
Para ese sustrato, no el que estoy mostrando en la foto, el sustrato que les acabo de indicar, con 2 líneas de riego, ¿ya? Pero con 4 goteros por planta, funciona muy bien. Y es lo más barato que hay. Funciona muy, muy bien. Inclusive con dos, ¿ah? Si tengo 2 goteros por planta con un buen caudal, también me funciona bien y es mucho más barato. Bueno, las ventajas de la fibra de coco que les mostré: inercia térmica, quiere decir que el sustrato se enfría lento y se calienta lento, ¿ya? Si yo tengo una cascarilla de arroz, por ejemplo, o tengo una corteza, eso se calienta muy rápido y se enfría muy rápido. Ya no me sirven. Ya les puse 2 ejemplos de sustratos que quedan fuera. Tiene que tener un alto poder de retención de agua. Ya la cascarilla de arroz quedó fuera, ya la fibra larga con los chips quedó fuera. Mayor durabilidad, quedó fuera el acerrín, quedó fuera el compost. Baja densidad aparente, ya que sea un sustrato que no se me compacte, que sea muy suelto. Quedó fuera la arena, quedó fuera el compost. Aspectos ambientales ventajosos, ya hay varios productos que puedo utilizar, pero la ventaja de la fibra de coco es que es un subproducto de la industria de la carne de coco y por lo tanto no es como por ejemplo una turba. El problema de las turbas es que se extraen de turberas y hay daños medioambientales para los que les interesa la ecología, que a mí sí me interesa. Entonces, las características de los sustratos en general, ¿ya? Capacidad para retener volumen adecuado, o sea, que tenga una solución nutritiva, que la retenga, y a bajo voltaje, que para la planta sea fácil de extraer, que no haya un gasto energético importante, lo que no ocurre en una cascarilla de arroz, lo que no ocurre en una corteza, ¿ya? Ahí la retención del agua que hace la cascarilla es nada. Entonces tengo que estar regando constantemente para que la planta lo pueda absorber. Proporcionar suficiente oxígeno para cubrir la demanda de la raíz, ¿ya? O sea, tiene que ser un sustrato que también tenga un buen equilibrio con el oxígeno. Por ejemplo, si yo uso turba sola, sin mezclarla con perlita, esa turba no va a tener suficiente oxígeno. Tiene muy poco macroporo. Entonces no cumple con este punto. Será adecuado sostén para la planta, que la planta no se me dé vuelta, no se me caiga, lo que no ocurre con una cascarilla de arroz o no ocurre con una serrín. Que sea duradero en el tiempo, que no varíe composición física y química. Queda fuera el compost, queda fuera el acerrín, queda fuera todo lo que tenga materia orgánica rápidamente degradable, que no interfiera en la solución nutritiva. Todo lo que se degrada interfiere con la solución nutritiva. Va a retener nitrógeno, por ejemplo, y va a entregar otros elementos. Que tenga alta inercia térmica, se los comenté recién, ¿ya? Que no se caliente ni se enfríe rápido. Fuera todo lo que tiene mucha porosidad y no retiene agua, como la cascarilla de arroz, como la fibra larga con chip, eh, una alta capacidad de intercambio catiónico para tener un efecto buffer, ¿ya? Que eso lo tendría la turba con perlita y lo tendría la fibra de grano grueso, y una alta relación carbono-nitrógeno para hacerlo duradero en el tiempo, ¿ya? También es tremendamente importante. Es súper importante que fuera de estas características vean los distribuidores que van a usar y que sean de calidad comprobada. Tengo clientes que les encanta probar cosas, ¿ya? Entonces hacen sus grandes proyectos, plantan 500 hectáreas o cientos de hectáreas y me dicen, pucha, mira, me están ofreciendo este sustrato que es similar al que estamos usando, pero es más barato. Entonces, ok, pero probémoslo, porque se ve similar, el análisis se ve bien, pero es nuevo, probémoslo. Y nos ha pasado, en la mayoría de las veces, la mayoría, porque hay veces que no, donde sí tenemos varios distintos proveedores que funcionan similares y ahí lo que tienen que hacer ustedes es simplemente negociar precio y condiciones de pago, pero nos ha pasado que metemos una marca nueva, los metemos en un sector de riesgo, re importante, siempre cuando evalúen algo que sea en un sector o en un subsector de riesgo, no me sirve poner una hilera. Y en el caso de Perú, que es muy rápido de producir, nos hemos encontrado con la primera cosecha, el sustrato que estamos usando nos da 3 kilos por planta y el sustrato nuevo nos dio 2 kilos por planta. Entonces, esos, no sé, 10 centavos menos que me costaba por maceta,
pasaron al olvido, ¿ya? Entonces tengan cuidado con los proveedores, ¿ya? Que sean de una marca conocida, que haya un respaldo detrás, ojalá que alguien los haya usado, que sea comprobado, porque hay cientos o miles de proveedores de sustratos de Sri Lanka, de India, de Brasil, de Perú, de México, puta, de todos lados. Entonces tengan cuidado con eso. ¿Y dónde lo coloco? Lo que les hablaba recién. Si tengo un suelo con mal drenaje, maceta de todas maneras con pata de plástico, con 25 litros hacia arriba es más que suficiente. Si bajo la densidad de la plantación, puedo usar 35 o 40 litros sin problema. La gracia de las patas es que al separar el sustrato del suelo, se genere una buena oxigenación, pueda drenar bien, ¿ya? Importante también que estas patas sean de buena calidad. Me ha tocado ver proyectos que compran macetas y las patas se colapsan al año. También la calidad del plástico, que tenga la protección UV necesaria, la duración, el grosor, etcétera. Ya los mejores son los flexibles, cuando uno agarra la maceta y uno la aprieta y la maceta es flexible. Cuando ustedes aprieten una maceta, la maceta ustedes la podrían poder deformar y después que la maceta vuelva a su forma original sin que se rompa. ¿Ya? Cuando se quiebran, eso es un problema. Ahí está la foto. También se pueden usar, como les decía, bolsas plásticas. Eh, eh, las bolsas plásticas, sí, en zonas lluviosas son complicadas, o cuando tengo mal drenaje. ¿Ya? Esta foto, por ejemplo, es de México. Son bolsas plásticas que se colocaron sobre unas piedras para que drene bien, pero acá la prueba que se hizo fue colocar exactamente la misma variedad con el mismo sustrato dentro de la maceta en la temporada de lluvias de México, y como pueden ver, lo que está en la bolsa está con clorosis férrica debido a la anoxia que se genera, lo que les expliqué recién, con la reacción del CO2 con el oxígeno que genera finalmente bicarbonato, a diferencia de la maceta donde no pasó nada y pudo seguirse desarrollando bien, ¿ya? Entonces es súper importante el drenaje que voy a tener con la bolsa o con la maceta y la relación que voy a tener entre la capacidad de drenaje del suelo abajo, ¿ya? Si es que necesito una base o necesito unas patas, y también la lluvia que tengo en la zona, ¿ya? La pluviometría que también me puede afectar y complicar el drenaje de mi planta. Así que cuidado con eso, ¿ya? Con respecto a la calidad del agua de riego, para el arándano es bien delicado. El arándano es uno de los frutales más sensibles a sales que existen, ¿ya? Entonces, tengo que preocuparme de la conductividad eléctrica, primero es mi primer indicador, y me tengo que preocupar de qué cosa constituye esta conductividad eléctrica, ¿ya? Cuando tengo un elevado valor de conductividad eléctrica, la planta necesita más energía para absorber agua, por un tema osmótico, entonces disminuye la absorción de agua, ¿ya? También cuando tengo alta conductividad eléctrica y está compuesta por iones como sodio, voy a tener deterioro de las características físico-químicas del suelo y también del sustrato, porque el sustrato también acumula sodio. Y también puedo tener alguna toxicidad específica cuando tengo altos contenidos de cloruro, sodio y boro, ¿ya? Entonces, para analizar una calidad del agua de riego, tengo que ver las características físico-químicas para determinar los riesgos y problemas, los cuales pueden ser salinidad. Primero me preocupo de la conductividad eléctrica para ver las sales totales. ¿Qué problemas de infiltración me puede generar esta agua por el contenido de sodio? Y finalmente, la relación de absorción de sodio, que nunca debe ser mayor a 5. La toxicidad específica que puedo tener por cloruro, por sodio, por boro o por otros, y algún microelemento, metal pesado, contaminaciones microbianas, que también me ha tocado verlo. Hay un campo que no sabíamos por qué se nos colocaba clorótico. eh, Revisamos todos los análisis, nada por el lado de la nutrición, nada por el lado químico, nada por el lado del sustrato, nada por el lado de la planta, y finalmente nos dimos cuenta que había contaminación microbiana que nos estaba eliminando el oxígeno del agua, ¿ya? Y ese fue el problema. Entonces, a veces uno tiene variaciones de pH también por contaminación microbiana. El pH en el tranque o en el reservorio sube, baja de manera violenta y es por contaminación microbiana, ¿ya? Entonces hay que preocuparse de eso también.
Acá como elementos traza, esta es la concentración máxima permisible, ¿ya? Para acá metal pesado o algún elemento que pueda contener. En el caso del cloruro, el ideal es que no tenga más de 2.000 equivalentes de cloruro. Sobre 2.000 equivalentes ya puedo tener daño. Los cloruros destruyen los tilacoides de las células. Los tilacoides son los que contienen la clorofila y por lo tanto se produce un envejecimiento prematuro, ¿ya? Sodio también, ideal no más de 2.000 equivalentes y siempre más calcio que sodio, ¿ya? O sea, aparte de preocuparme de la fertilización y la nutrición cálcica, yo tengo que aplicar siempre más calcio que sodio en el agua de riego para que no se me solidifique. Y el boro no más de una parte por millón. Sobre una parte por millón voy a tener toxicidad. ¿Ya? Por lo tanto, si tengo algún agua que tenga más de una parte por millón, voy a tener que poner un sistema para bajar el boro en el agua. ¿Ya? ¿Cómo veo la necesidad hídrica? Las tres preguntas clásicas que todos hemos visto cuando estudiamos agronomía o algo relacionado al agro. ¿Cómo? ¿Ya? Aplicar el agua, la dosis, el cuánto, ¿ya? Y el cuándo, con qué frecuencia. Entonces, las respuestas son riego por goteo, por supuesto. Aunque no lo crean, me he encontrado con gente produciendo arándanos con riego por aspersión. Una vez en Sudáfrica. Un desastre, pero un desastre. Imagínense el festival de hongos y enfermedades y hongos de madera, de botritis. ¿Ya? Siempre riego por goteo. Cuando vayan a diseñar un riego deben considerar la reposición de la ET0 máxima del lugar considerando un 120%, o sea, un KC de 1,2, porque van a tener pérdida por drenaje. ¿Ya? La dosis de riego, lo que les decía, es abarcar la totalidad de las raíces en profundidad más 10 centímetros para lixiviar sales, en el caso del suelo. Y en el caso de la maceta, el tiempo de riego necesario para poder cubrir todo el sustrato más el porcentaje de drenaje que debo tener para mantener mi relación de conductividad eléctrica del gotero al drenaje de 1 a 1,5. ¿Ya? Tengo que considerar la velocidad de infiltración para estimar el caudal de los goteros. Si es que tengo un sustrato o un suelo que infiltra más lento, tengan cuidado con un mínimo de 1,6 litros hora. ¿Ya? Si ponen goteros de menos de 1,6 van a tener un alto riesgo de taponamiento, no se los recomiendo. ¿Ya? Ese es el mínimo. Y la frecuencia necesaria para mantener un 60% de la humedad aprovechable, que eso es aproximadamente la capacidad de campo, entonces se pueden mover entre 50 y 60%, si usan tensiómetros van entre 15 a 20 centibares, y tener cuidado con no exceder pulsando, porque cada evento de riego llena macroporos, genera anoxia, después eso se vacía, entra oxígeno y la raíz puede respirar. Entonces, si yo riego constantemente, lo que hago es dejar a la raíz arriba. Uno lo tiene que haber visto, que uno hace una calicata, revisa un camellón, una cama de cultivo, y la raíz pasa mucho en las arenas en Perú, la raíz está arriba y no baja. Eso es porque se dan riegos muy seguidos, mucho pulso, mucho pulso. Entonces la raíz se queda arriba respirando, buscando oxígeno y finalmente afecta el desarrollo de la planta. Pues insisto, nosotros tenemos que ser muy buenos fabricantes de raíces. Me voy a detener un momento para que pueda hablar. Oye, yo tengo la luz apagada y me se ve como raro, ¿no? Ah, sí, se te ve raro. Ahí sí, Bueno, apareció. Sebastián, muchas gracias porque estaba ahí atenta para interrumpirte unos minutos tu exposición para darle la bienvenida a Maciel Castro, jefe técnico de investigación y desarrollo de Chemiagro, quien expondrá sobre estrategias para suelo y activación de raíces con el uso RootChem y AminoChem MO y producción y calidad con MOB potasio. Bienvenida, Maciel. Muchas gracias, Marina. Buenas tardes a todos. Bueno, primero que nada, darle las gracias a todos por su atención ya desde de antemano y comentarles que como Chemi estamos muy contentos de participar en estas instancias que son tan provechosas para todos, ¿verdad? No sé si ahí están viendo bien mi pantalla. Sí, Chemi, 35 años. Perfecto.
Súper. Para comenzar entonces, yo quisiera comentarles lo que actualmente es Chemi, ya que si bien es una empresa que tiene harta trayectoria, quizás muchos no saben en lo que Chemi está actualmente. Chemi es una empresa que lleva en el mercado alrededor de 35 años, en donde su principal objetivo ha sido entregar soluciones, ¿cierto? Y herramientas a los productores enfocadas en ciertas problemáticas. En eso entonces, Chemi desarrolló un producto que es bastante conocido, que es el BC1000 líquido para control de cierto botritis y podrición ácida, el cual actualmente sigue siendo un producto con una amplia eficacia. Ya es por esto que también Chemi hoy día tiene el compromiso de entregar a sus productores productos, ¿cierto?, que tengan una alta innovación y tecnología, que además tengan un menor impacto frente al medio ambiente, ¿cierto?, con una línea bien amplia de productos orgánicos. Y además cuenta con un equipo técnico y comercial que está distribuido a lo largo de todo el país. Tenemos representantes técnicos comerciales desde la cuarta región hasta la 10ª aproximadamente para dar respuesta, ¿cierto?, a los clientes. Y también tenemos bueno, este equipo de investigación y desarrollo compuestos por analistas de desarrollo, los cuales se encargan de validar y desarrollar los productos en campo. Bajo ese contexto es que Chemi ha estado en constante cierto contacto con los clientes y ha podido detectar ciertas problemáticas, por lo que hemos desarrollado dos estrategias. La primera es la estrategia de suelo y activación de raíces, la cual se enfoca, ¿cierto?, en dos productos que les quiero comentar. El primero es el Rootstem, el cual es un enraizante de origen natural, porque está compuesto principalmente por aminoácidos, ¿cierto?, polisacáridos, poliamina, vitaminas y este importante extracto de alga en base a Ascophyllum novosum. Ya cuando se habla de que contiene ciertas trazas de auxinas naturales, son las provenientes de esta alga, las cuales en realidad son las que tienen el efecto de tener una mayor densidad de raíces. Además de esto, el producto cuenta con ácidos húmicos y ácidos fúlvicos, los cuales tienen un efecto también en el suelo para que, ¿cierto?, la raíz tenga una mayor capacidad exploratoria. ¿Cómo nosotros recomendamos, ¿cierto?, las indicaciones de uso del Rootstem? Principalmente lo podemos utilizar en tres momentos, ¿cierto? En el establecimiento de las plantas, sumergiendo estacas por una fracción de segundos en una dosis de 5 ml por litro y después, ¿cierto?, que se vayan a las bolsas o a las camas de enraizamiento en vivero. También puede ser utilizado en el pretransplante, donde se sumergen las plantas, ¿cierto? Los paquetes de las plantas durante 5 minutos, ¿cierto? En una dosis de 500 ml por litro. Y ya cuando los huertos están productivos, recomendamos utilizar el producto en los dos momentos de los flash de crecimiento de raíces más importantes, ¿cierto? Que son en primavera y en post cosecha, en una dosis de 2 a 3 litros por hectárea. ¿Qué beneficios vamos a ver al utilizar este tipo de producto? Primero, potenciar, ¿cierto?, la formación de raíces. Es un producto que es fácilmente asimilado por estas, por la presencia de sus ácidos fúlvicos, alga marina y aminoácidos, y porque además presenta un efecto licitor, estimulando las defensas naturales de las plantas. Junto con este producto es que recomendamos que se utilice una enmienda orgánica, la cual tiene por nombre Amino-HMMO, la cual se destaca por su alto contenido de carbono orgánico. ¿Qué características tiene este producto? Bueno, tiene el contenido de nitrógeno, tiene aminoácidos libres en un 20% peso-volumen, tiene materia orgánica en un 84,3% peso-volumen, y lo importante acá es que este contenido de materia orgánica se traduce en un alto contenido de carbono orgánico también, un 48,8% de volumen, peso-volumen.
Dentro del aminograma del producto podemos ver acá que es un producto bastante completo, ya que cuenta con ácido glutámico, que como bien sabemos a partir de este se pueden sintetizar otros aminoácidos, los cuales son en este caso principalmente arginina y prolina. Ya estos aminoácidos, la arginina sabemos que es bien utilizado para las reservas y la prolina es utilizada cuando tenemos situaciones de estrés. Otro de los aminoácidos presentes es el ácido aspartico, el cual favorece la absorción de agua y los nutrientes y también que ayuda a promover todos los procesos metabólicos de las plantas. La prolina, ¿cierto? Como les comenté, que nos ayuda a que la planta tenga una mejor tolerancia frente a una situación de estrés. Cuando, ¿cierto? Tenemos estrés hídrico, por ejemplo, favorece la apertura estomática y por ende puede seguir funcionando su maquinaria fotosintética. La alanina, perdón, que promueve también la fotosíntesis al promover la síntesis de clorofila, y la isoleucina, que promueve todos los mecanismos internos de la planta y que además aporta energía. ¿Cuál es la importancia de este alto contenido de carbono orgánico en el suelo? Es que el carbono orgánico en el suelo tiene tres propiedades que podemos mencionar que son las principales, ¿cierto? Propiedades físicas que permiten que se agregue el suelo y que tenga una mayor distribución del espacio poroso, ¿cierto? Que tengamos una mejor estructura para que la raíz se pueda desarrollar. Propiedades químicas, ya que aumenta la capacidad de intercambio catiónico y la capacidad tampón sobre la reacción del suelo, y también favorece las propiedades biológicas, ya que sirve de alimento, ¿cierto?, para los microorganismos que se encuentran en el suelo. ¿Qué beneficios tenemos con el producto? Bueno, vamos a ver beneficios tanto en la parte aérea como en la parte de las raíces, ya que en la parte del suelo vamos a tener el efecto complejante de los macro y microelementos que se pueden encontrar bloqueados. Vamos a tener el efecto beneficioso sobre la microbiota del suelo y además vamos a mejorar la estructura del suelo y aireación y porosidad. Si nosotros tenemos esto bien, ¿cierto? Esto se va a ver reflejado en la parte aérea de la planta, vamos a tener mejor brotación, mejor calidad y cantidad de frutas, ¿cierto? Mejores rendimientos, y además vamos a tener una planta con mejor tolerancia frente a situaciones de estrés. ¿Cómo recomendamos que se utilice este producto? Al ser una enmienda, es recomendable que se utilice vía riego de manera parcializada durante la temporada, desde la floración hasta la post cosecha, en una dosis aproximada de 30 a 40 litros por hectárea, en dosis de 5 a 10 litros por hectárea. Aquí mostrarles un ensayo de campo donde lo hicimos en arándano, en la variedad magnífica, ¿cierto? Acá en Chile. Y la idea era ver el efecto que tiene nuestra estrategia, ¿cierto?, de Roots en más aminoácido MMO en la calidad y productividad de la fruta. Esto lo comparamos con un tratamiento testigo, ¿cierto?, comercial, que tenía básicamente la misma dosis, ¿cierto?, y lo aplicamos en 2 fechas, que son aproximadamente los 2 picos de crecimiento de raíces. Y los resultados, como podemos ver acá en el gráfico de la izquierda, es que en cuanto al peso en gramos, ¿cierto?, de la fruta, la estrategia de Roots en masa MMO logra tener una mayor peso por fruto con diferencias estadísticas significativas. Y lo mismo ocurre al medir, ¿cierto?, los sólidos solubles en grados Brix y el contenido de materia seca de los frutos, donde podemos ver que ambos parámetros evaluados tuvieron una diferencia significativa respecto del otro tratamiento. En conclusión, dado estos resultados, podemos ver que efectivamente podemos tener un mejor rendimiento y una mejor calidad de fruta. En base a lo mismo es que también queremos potenciar esta estrategia, ¿cierto?, de producción y calidad, y por lo que les quiero presentar un nuevo producto que la verdad es que no es tan nuevo, ya que tenemos bastante desarrollo en otras especies, pero también es muy importante que lo demos a conocer dado sus grandes características.
y este es el MOP potasio. MOP potasio es un fertilizante en base a potasio que está diseñado para complementar la fertilización potásica que se realiza normalmente a los huertos, con el objetivo de tener un mejor calibre, más firmeza y más contenido de sólido soluble. Dentro de su composición, este producto contiene potasio en un 24,6, perdón, en un 26,4%, el cual proviene de una fuente más pura que es un citrato de potasio, por tanto este producto no contiene sales, tiene además aminoácidos libres en un 6,5%, tiene ácidos orgánicos en una proporción de un 50% o más de peso-volumen y nitrógeno y fósforo. ¿Qué es lo importante de destacar acá? Que, bueno, dentro de los aminoácidos que contiene el producto es importante destacar que tiene glicina, betaína y prolina, por tanto también puede tener efectos sobre las situaciones de estrés que pueda tener la planta. ¿Cómo funciona este producto y por qué menciono que es un complemento a la fertilización tradicional que se realiza en los campos? Hemos detectado, ¿cierto?, que el suelo contiene ya bastante potasio y por lo general siempre se va a fertilizar con potasio o incluso se realizan fertilizaciones o sobrefertilizaciones, ¿cierto? Es por esto que este producto, ¿qué es lo que va a hacer? Es complementar la fertilización tradicional que se realiza en los huertos de esta manera. Acá podemos ver un esquema, ¿cierto?, de una raíz, un esquema sencillo, donde podemos ver los canales apoplásticos, el xilema, el floema y la famosa banda de Caspar. Cuando nosotros estamos fertilizando con potasio de una fuente tradicional, como por ejemplo un sulfato, un cloruro, un nitrato, también estamos aportando sales al sistema, ¿verdad? Y necesariamente este potasio y todos los otros nutrientes se van a mover por esta vía, ¿cierto? Que es la vía apoplástica, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Al estar este sistema, ¿cierto? Apoplástico con sales, esta pared celular se va a hacer cada vez más impermeable al paso del potasio, ¿ya? Esto siempre va a ocurrir cuando yo tengo una raíz que está en activo crecimiento, el potasio se va a asimilar de forma fácil. Sin embargo, cuando ya tengo una raíz que ya está madura y se forma la famosa banda de Caspari, este paso se va a bloquear, ¿verdad? Que es la vía apoplástica y necesariamente el potasio va a tener que moverse por esta vía, que es la vía simplástica. ¿Ya? En ese sentido, es muy importante que esta barrera, que es la pared celular, se encuentre más permeable al paso de potasio y que se encuentre de manera más ácida, ¿cierto? Que se acidifique. Eso es lo que permite los ácidos carboxílicos que se encuentran en esta formulación. Que la planta, al momento de tomar un protón, ¿cierto? También libera un protón que permita que esta barrera se encuentre más permeable y más ávido, ¿cierto? A la toma de potasio. ¿Qué beneficios vamos a tener? Vamos a generar una alta velocidad de asimilación de nutrientes, ¿cierto? Que va a provocar un incremento en la presión osmótica de la raíz. Vamos a concentrar mayor cantidad de solutos, por tanto, vamos a tener también un mayor bombeo de agua que vamos a permitir que se mueva esos nutrientes a los sumideros que se están necesitando. En este caso, ¿cierto? La fruta. Además, este producto va a actuar como un osmorregulador en situaciones de estrés hídrico y salino. Y además este producto, como no contiene nitratos, ni sulfato, ni cloruro, ni carbonato, no vamos a estar aportando más sales al sistema. ¿Qué beneficios vamos a tener en cuanto a la producción? Favorecer el calibre de la fruta y el rendimiento del huerto y también aumentar el contenido de azúcares de la fruta. ¿Cómo recomendamos que se utilice el MOP potasio? Bueno, como les indiqué anteriormente, esto es un complemento a la fertilización potásica y nuestra recomendación es que se utilice al 20% de las unidades de potasio que se aportan con la aplicación del fertilizante potásico del huerto. Es decir, si yo estoy fertilizando, por ejemplo, con nitrato de potasio, que sé que me entrega un 44% de óxido de potasio, y yo voy a fertilizar con 350 kilos por hectárea, ¿verdad? Voy a tener los 350 por los 0,44
por 0.2, que serían mis 20 unidades, y eso me da los 30,8 litros de hemopotasio que van a acompañar esta fertilización. De todas maneras, después cualquier duda la podemos ir resolviendo por interno. Como dosis estándar vía fertirriego, nosotros recomendamos que se utilicen 30 litros por hectárea y que se parcialicen en las fases de crecimiento del fruto y que se inyecte en conjunto con la fertilización potásica. Este es un ensayo que hicimos en campo, en la 9ª región, acá en Chile, en la variedad Brillita, donde nuestro objetivo fue evaluar, ¿cierto?, el potasio en conjunto con la fertilización potásica, pero además viendo qué tan eficiente podía ser la toma de potasio, disminuyendo los 350 kilos de fertilizante potásico, que en este caso fue un nitrato de potasio, a 280 kilos de fertilizante más 30 litros de hemopotasio, y se parcializó en 3 aplicaciones de 10 litros cada una. ¿Qué resultados vimos? En esta primera pasada de cosecha, podemos ver que el diámetro ecuatorial de la fruta fue mayor con el potasio, y lo mismo ocurrió en la tercera y en la cuarta pasada. Si bien acá no tuvimos diferencia significativa, existe una tendencia a ver que aumenta el calibre de la fruta, y si bien acá no hubo diferencia y estuvieron muy parejos, se puede pensar que en esta pasada se logró sacar más fruta de mayor tamaño, por ende acá se tendió a igualar. Como conclusión en este ensayo también podemos inferir, ¿cierto?, que también se podían reducir el número de pasadas de cosecha, acercándolo más hacia una. Y lo importante también acá es mencionar que los días que pasan entre la primera y la segunda pasada de cosecha es muy variable. De repente no se alcanza a que la fruta que estaba en crecimiento alcance a llegar al tamaño para poder ser cosechada. Y bueno, para terminar, también quisiera comentarles que Chemi cuenta con una amplia paleta de productos, desde la línea nutricionales, ¿cierto? Además tenemos bioestimulantes en base a Glonio Máxima, en base a Ascophyllum nodosum. También tenemos un bioestimulante que es el Aminochem, que es muy conocido, sobre todo en Perú, que se utiliza bastante. Acondicionadores de suelo, ¿cierto? Protectores solares, como por ejemplo el Sunclip, que es un protector solar transparente, que no mancha la fruta. Por ende también es muy utilizado acá en Chile en las zonas de alta radiación, ya que evita la deshidratación. Y bueno, MAT 100, que también está en Perú, que permite tener mayor sólidos solubles en fruta. Y para finalizar, bueno, acá les puse el QR, ¿cierto?, de todo de Chemi, donde pueden encontrar toda la información del equipo, ¿cierto?, para que puedan resolver sus dudas más específicamente por zona. Y también comentarles que Carlos Rodríguez, que es el gerente técnico de Perú, se encuentra también conectado para que pueda responder las preguntas desde allá. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Maciel, por esta presentación. Dejamos igualmente en el chat el contacto de Chemiagro para cualquier pregunta que quieran hacer y contestar directamente, pero tenemos preguntas para responder ahora. Si les parece, se las voy leyendo. Bueno, dice, ¿cómo miden el aumento de la cantidad y calidad de la cosecha al aplicar el producto? ¿Qué porcentaje de aumento lograron medir? ¿Y la condición de la fruta fue evaluada? Sí, siempre, bueno, nosotros cuando vamos cosechando, la verdad es que ahí el equipo de investigación y desarrollo es el que hace ese trabajo, pero va cosechando por planta y va detectando cuántos kilos se logra pasar en la primera pasada junto con los cosecheros, se hace en campo, y de ahí se detecta cuánto se sacó en la primera pasada, en la segunda pasada, etc. Luego después esa fruta se lleva al laboratorio y nosotros vemos toda la calidad y la condición, o sea, desde calibre, sólido soluble, deshidratación, etc. Bien, muchas gracias. Te voy a leer otra. ¿Son RootChem y AminoChem recomendables en macetas? Y ahí, Carlos, ¿me puedes ayudar a responder esta pregunta, que allá en Perú lo usan
Sí, sí, en Perú Hola usamos. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sebastián, ¿cómo estás? Sí, en Perú se utiliza macetas sin ningún problema, tanto aminoxin como lucha. Sí. Bien, vamos por la otra. ¿Qué efectos tienen Rutchem y Aminochem sobre salinidad del suelo? La verdad es que acá en Chile por lo menos no lo hemos medido sobre la salinidad específica. No, igual acá, pero acá el uso es muy frecuente, así que, bueno, en el caso de Lucha son dos aplicaciones por campaña. Aminochen se puede usar 5, 6, 7 veces durante la campaña y no hemos tenido problemas. Ok, gracias. Y la última, efectos a largo plazo de la aplicación de los productos. ¿A qué se refiere con efecto a largo plazo? Me imagino que debe ser si es que el efecto se traslada de una temporada a la otra. De todas Claro, maneras que siempre que con una temporada, o sea, la planta en realidad va a tener efecto, pero idealmente es que sea un continuo, ¿cierto? Para lograr mejores efectos es que sea un continuo. Ahora, efectos negativos no hemos visto. Mm, Para nada. perfecto. Bien, eso es lo importante, que no sean negativos. Sí. Así es. Otra Y más, Maciel, finalmente, dicen. Perdón. todo lo que genere mayor crecimiento en la planta o mayor crecimiento de raíces, por supuesto que va a tener efectos a mediano o largo plazo. Vas a tener más número de brotes basales y mejores, más gruesos, y eso genera más producción. Entonces, lo que uno busca siempre es un efecto en la calidad de la fruta, pero también en la producción, hacia adelante. Y ese es el efecto a largo plazo. Ujú. Bien, perfecto, clarísimo. Y una última pregunta, dice, los aminoácidos de Chemi, ¿las proteínas de qué origen son? El aminoHMMO, los aminoácidos son de origen vegetal. Ok, Sí, correcto. Ujú. Ahí hay un tema, para que sepan, un aminoácido, un triptófano, una prolina, una hidroxiprolina, si la proteína es vegetal o animal es exactamente lo mismo. Eso es un mito de que porque es vegetal va a tener más, va a tener un símil con el vegetal. No, el aminoácido es un aminoácido. ah, Si se desdobla y se saca una bien, proteína, una muy da buena lo mismo el aclaración. origen. Listo. Perfecto, bueno, los despedimos entonces a Maciel y a Carlos, Gracias, muchas Marina. gracias por Gracias, su Sebastián. Muchas participación. gracias a todos. Gracias, Carlos. Gracias, Maciel. Gracias. Y Oye, Sebastián, te vuelvo a dejar la me pantalla para pusieron un que filtro para termines que tu no se me vea la presentación. cara. Está bien, mira, estoy brillante. Sí, desde hoy, si te vengo mirando, estás como pálido, te falta un poco de sol. Sí, ya pues, vamos a seguir. Yo ahí estuve contestando varias preguntas mientras escuchaba a Maciel. Así que espero que hayan sido contestadas, bueno, haber, haberlos podido ayudar. Eh, Vamos a seguir entonces. C4, compartir. Ya íbamos en el agua de riego. Acá. Igual que ayer, por si acaso, este módulo no creo que lo alcance a terminar, porque también es bastante largo y bueno, retomamos mañana y así hasta terminar el curso, pero vamos a terminar el curso completo. ¿Ya? Y además que en este módulo agregué algo que preguntaron ayer, alguien preguntó que quería que yo les explicara sobre la injertación en arándano, que es algo que no necesariamente les va a servir a todos según las ubicaciones donde estén, en los países que estén, pero sí no deja de ser interesante que lo aprendan. Y sí hay zonas que les voy a explicar que es una tremenda solución. ¿Ya? Entonces, después de que ya vimos la preparación de suelo, el sustrato, la maceta, el riego, la calidad del agua de riego, acuérdense, me preguntaba una persona ahí que si tenía un agua de riego de 1.2 de Sisime, si le servía o no le servía, sí, le sirve para la arándano.
El ideal para el arándano es no tener más de 1,2, ¿ya? Sobre 1,5 voy a tener pérdida de producción, ¿ya? Y sobre 2,5 voy a tener muerte de plantas. Ya esa es la regla, es 1,12 el ideal, sobre 1,5 tengo caída de producción y sobre 2,5 ya tengo muerte de plantas. Pero también, ¿qué compone esa conductividad eléctrica? Porque si tengo 1,2 decisimen de conductividad eléctrica y el cloruro está bajo 2, el sodio está bajo 2, tengo menos de una ppm de oro, no tengo algún elemento, algún metal pesado que me produzca fitotoxicidad, es alto porque tengo sulfatos altos, porque está contaminada el agua con nitratos, voy a tener otros problemas, pero el agua la voy a poder usar. Entonces es re importante fijarse lo que compone esa conductividad eléctrica, ¿ya? Acuérdense que la conductividad eléctrica es una medida indirecta para medir la concentración de sales. Las sales lo que hacen es conducir la electricidad. Entonces, a mayor concentración de sales, más se conduce la electricidad. Por eso se llama conductividad eléctrica. Nada más que eso. El agua destilada, el agua sin sales no conduce electricidad, ¿ya? Entonces, de ahí tengo que elegir las plantas. Tengo que ver el material que voy a plantar, ¿ya? Siempre preocúpense que sea de origen meristemático. Es muy común en los países nuevos que entran a este negocio, uno se encuentra con viveros vendiendo plantas de estaca. El problema de las plantas de estaca es que la capacidad de generar retoños en el arándano disminuye. Ojalá tenga alrededor de un 80% de enraizamiento en el contenedor. Ya ahí dice más, eso es un error, no es más, es un 80, alrededor de un 80, que el pan venga suelto, sin raíces enrolladas y que las raíces estén sanas, ojalá más de 2 ejes sanos y vigorosos, con una altura mínima de 20 centímetros, no tener ataques de plagas y enfermedades y que sean plantas libres de maleza, no como las que les voy a mostrar más adelante. Ya plantas como estas, como las de la foto. Miren esto es un cliente hace años atrás que un vivero muy conocido le entregó plantas, esto acabó en demanda porque le llegaron las plantas con botritis. Eso ahí que se ve en la foto es un cancro de botritis. Fíjense con bacterias, esto es pseudomonas, botritis también. Miren el tamaño, se supone que tienen que tener una altura adecuada, eso no tiene ni el tamaño de un lápiz, muy poca raíz. Acá se pueden dar cuenta que fue hace hartos años esto, por el celular. Pero uno se tiene que preocupar de que también sea genética bien propagada, que sea adecuada. Esto es de un programa bien importante que hay a nivel global y hicieron una liberación, una partida de plantas de una variedad y el problema es que venía con mutación, ¿ya? Plantas que no producían, eh, plantas que se les dice plantas macho, que es un término de campo, que finalmente son plantas que no dan fruta, no dan flores, simplemente crecen, vegetan, ¿ya? Eso ocurre por un mal balance hormonal en la propagación meristemática. Entonces la planta entra en juvenilidad y crece, vegeta y no produce. Y me ha tocado ver proyectos que se han tenido que arrancar por este problema, completos. O sea, volarlo y plantarlos de nuevo porque, no sé, el 30-40% de las plantas no producen. Variegados, ¿ya? También son mutaciones. Cuando empiezo a tener distintos colores las hojas, estas especies de clorosis, pero son mutaciones, no es algo nutricional. También son problemas de vivero. Malezas, tienen que venir limpias las plantas, ¿ya? Esto que está siendo, que siempre ha sido común en el arándano y está siendo común y lo va a seguir siendo, el cuello de cisne, rabo de chancho, tiene distintas terminologías según el país, pero al final es una raíz principal, que el problema es que la planta cuando hacen el repique, cuando la planta es pequeña, está en el speedling y la pasan a una maceta, para hacerlo rápido la empujan y la raíz crece hacia arriba y se enrolla, ¿ya? Y se empieza a estrangular. Y después la planta se muere. Y también puede ser ocasionado porque estuvo mucho tiempo en algún contenedor y después la pasaron a un contenedor más grande y también se empezó a enrollar. Entonces, me tengo que preocupar que no tengan ese tipo de cosas. Acá está, lo pueden ver, está más exagerado.
Esa es una planta que estuvo mucho tiempo en un contenedor pequeño, después se pasó a un contenedor más grande y se está enrollando y esa planta finalmente se va a morir. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿ya? La plantación, siempre planificar bien los caminos, bien trazados, las distancias, idealmente que las hileras no tengan más de 70, 100 metros para que los cosecheros no agarren la fruta en largas distancias y tener una cosecha más eficiente, ¿ya? No hacer hileras tremendamente largas porque si no van a perder eficiencia en la cosecha. La densidad de la plantación depende de la variedad, pero la distancia común es 3 a 3,2 metros entre hilera y 0,5 a 1 metro sobre hilera, dependiendo la variedad, dependiendo si lo hago en maceta o no lo hago en maceta, ¿ya? Y el uso de la maquinaria que voy a tener. ¿Ya? Obviamente a mayor densidad voy a tener más precocidad, o sea, mi huerto va a llegar a la producción adulta antes. Al manejar mayor densidad, pero voy a tener otros problemas. Las hileras, idealmente expuestas de norte a sur, por la exposición lumínica. Cuando me acerco al ecuador, eso deja de ser importante, pero siempre tengan cuidado con el predominio de los vientos, ¿ya? La idea es que la hilera esté a favor del viento y no esté en contra del viento, ¿ya? Y que también las plantaciones se hagan en bloques. El arándano es autofértil. Antes se cometía el error de plantar hileras intercambiadas. Por ejemplo, todavía hay huertos antiguos en Chile del año 85 o del año 90 que uno encuentra 3 hileras de una variedad, 3 hileras de otra. Eso no es necesario. Se hace en bloque, no hay ningún problema. La mejor época de plantación para Chile es otoño en zonas mediterráneas, ¿ya? Porque planto en tipo abril, mayo, la raíz alcanza a crecer, y cuando salgo del invierno, en primavera la planta parte mucho más rápido. En zonas ecuatoriales, zonas más hacia Perú, hacia Ecuador, cuando la planta está menos inactiva, en el caso, una muy buena fecha de plantación en Perú es octubre, funciona muy bien. eh, eh, y soportan bien el trasplante, la planta crece bien, después en el verano que hace mucho calor ya está establecida, tengo un muy buen desarrollo, ¿ya? Eh, Más o menos hemos calculado que la pérdida de producción por atrasarse un mes de plantar en Perú es 1 tonelada por hectárea por mes, desde octubre en adelante, ¿ya? Así que ojo con eso, con los meses de la plantación. Si planto en suelo, hoyos hechos a mano, a pala, al momento de plantar, si es que tengo un suelo que tiene estructura, que tiene limo, tiene arcilla, para que no se encostre, se hace un montículo, se puede utilizar estos basacotes, osmocotes, multicotes, que son estos fertilizantes de entrega lenta, 20 gramos por planta, funcionan muy bien. Los meses de la entrega dependen un poco de la zona, del mes de plantación, hay de 3 meses hasta, si no me equivoco, de 12 M creo, son 3, 6, 9, sí, y 12 M. Puedo aplicar algún metalaxil con mancozeb directamente a la raíz, o puedo hacerlo vía riego, al igual que el insecticida. El clorpirifos ya prácticamente no se encuentra, pero ahora se puede usar diacinón. Yo prefiero ahora hacerlo vía riego, es más barato y es más fácil. Siempre preocúpense que el cuello de las plantas quede a la misma altura que tenía en la bolsa del vivero, que no quede más tapada ni más destapada. Error típico. Cuando la dejo tapada, después tengo problemas fitosanitarios, se me cubre el cuello, entran hongos o algún insecto puede dañar el cuello de la planta. Eh, y si queda con raíces descubiertas, obviamente tengo muerte de raíces, ¿ya? En el caso de zonas mediterráneas, las plantas se podan una vez plantadas, dejando más o menos un 30 o 50% del tamaño del brote, y en el caso de zonas tropicales o subtropicales no se tocan, ¿ya? La planta le puedo eliminar algo de las ramillas rastreras para ordenarla, pero yo prefiero no tocarlas, porque toda la hoja que está haciendo fotosíntesis me sirve, así que no las toco, las dejo que crezcan, ¿no? ¿Ya? Ahí se ve la foto, como tienen que quedar a nivel del cuello, no más enterradas ni descubiertas. Es re importante eso, que tengan una buena ventilación. Acá hay una plantita que se podó como muestra, eliminando los brotes basales. Esos brotes basales hacen fotosíntesis y sirven. Por lo tanto, si no están dañados, yo prefiero dejarlo, para que la planta tenga toda su maquinaria fotosintética andando y crezca lo más rápido posible, ¿ya?
El nivel del cuello, como les decía, súper importante mantenerlo, respetar eso. Cuando se coloquen los goteros, que los goteros mojen directamente la raíz. Después, cuando la planta crece, se separan las líneas. Pero al inicio, los goteros tienen que mojar directamente la raíz, o si no, voy a tener problemas porque la raíz es muy pequeña, ¿ya? Acá hay una plantita, esto es en Perú. Esta planta me acuerdo que se podó porque estaba con ramas rotas, este brote se podó porque estaba doblado hacia el lado, que uno también puede cortarlo para conducirlo, pero si el brote está erecto, está sano, no se toca, ¿ya? No les recomiendo tocarlo, dejarlo que se desarrolle, eh, y después se puede despuntar ya cuando la planta empiece a crecer para generar más laterales, ¿ya? Acá hay ejemplos de plantaciones en distintas zonas. Re importante, acuérdense la separación de los goteros, ¿ah? Que mojen directamente las raíces. Eso a veces es un error común, que se dejan separados o no quedan bien y después uno tiene pérdida de planta. El nivel del cuello, les insisto, lo que están viendo acá, esa planta está absolutamente cubierta. ¿Qué pasa ahí? Llega un gusano blanco o gallinita ciega o anómala y se come el cuello, la planta murió. Se me puede meter algún hongo, una Phytophthora, un Pythium, y la planta murió, ¿ya? Entonces tiene que estar bien ventilado y plantado a nivel. Después el mulch, antes se tendía mucho a usar el tipo de mulch de la derecha, que es un mulch orgánico. La verdad es que es caro, hay que reponerlo, se vuela con el viento, se cae, no lo recomiendo. Les recomiendo utilizar el ground cover de polipropileno, que es el que está en la izquierda, funciona bien. No es necesario que sea blanco ni que sea pintado. Ahí hay otra pregunta que me hizo una persona, si las macetas tenían que ser de color blanco. No es necesario. Efectivamente, si ustedes miden temperatura, la temperatura en una maceta de color va a ser más baja que de una de color negro, por supuesto. Lo mismo pasa con el mulch, con el ground cover. Si ustedes miden temperatura, si el ground cover es de color, va a ser más baja. Ya, pero ¿y qué importa que sea más baja? Si al final lo que me interesa es la producción, yo vendo fruta, yo no vendo temperatura de suelo. Entonces, cuando lo hemos medido, nos damos cuenta, ya lo sabemos, que no hay diferencia. Entonces, el único que gana plata ahí es el proveedor, porque la maceta blanca o de color, o el mulch de color es más caro que el negro, porque tiene que llevar un tinte y eso lo encarece, ¿ya? Por lo tanto, uno siempre las cosas cuando las mide, la tiene que llevar a kilos de fruta, a producción, a calidad, ya, obviamente. Es producción, calidad, las dos cosas. Pero no, oye, no, si la temperatura es más baja, ya, ¿y qué importa que sea más baja? Si a mí lo que me importa es medir si me mejora mi producción o me mejora mi calidad. Eso es lo que me interesa. Yo no vendo hojas, yo no vendo temperatura, yo vendo fruta. Entonces siempre las cosas hay que medirlas, pero fruta. Esta foto es de Sudáfrica. Esta es la productora que les contaba que utilizaba el riego por aspersión, ¿ya? Este es un muy mal mulch, paja de trigo, de cebada, no me acuerdo, pero se vuela, se descompone, no tiene al final, no cumple el objetivo, que es mantener una adecuada conductividad hidráulica, evitar erosión, ¿no es cierto? No es un buen sistema. Entonces, uno se pone creativo, pero al final tiene que tener un sentido y finalmente tiene que funcionar. Control de maleza en el arándano es tremendamente importante. La raíz es pobre, es superficial, no compite bien, ¿ya? Además que las malezas pueden producir alelopatía, que exudan ciertos compuestos orgánicos que hacen que se dañe la raíz de la otra planta. En plantaciones nuevas el control de maleza es fundamental, fundamental, maleza pequeña sacarla. El desmalezado en la taza de la planta debe ser manual. No les recomiendo aplicar herbicidas de contacto, especialmente cuando la planta es nueva. Ya cuando la planta ya está más grande y está lignificada, uno puede empezar a utilizar un glufosinato de amonio, paraquat, en los lugares donde todavía esté permitido. Hay herbicidas orgánicos que son de contacto también que funcionan bien, pero siempre y cuando no tenga material herbáceo. Si es que tengo material herbáceo, la maleza hay que sacar la mano en la taza y puedo utilizar herbicidas preemergentes.
¿ya? Acá dicen invierno, pero la verdad es que yo ahora los uso durante todo el año. No pasa absolutamente nada. La pendimetalina es tremendamente segura. La pendimetalina se pega en los ácidos grasos del suelo o del sustrato, se puede utilizar en sustrato, se puede utilizar en arena. Lo único que hay que preocuparse es de la dosis. Ya una alta dosis puede generar algún problema. Yo lo que uso son, por ejemplo, en plantas nuevas, medio litro de pendimetalina por 100 litros de agua. Son herbicidas preemergentes, por lo tanto afectan la germinación de la semilla de la maleza, no las malezas que están emergidas, y por lo tanto el arándano que está emergido no lo va a afectar, no pasa absolutamente nada. ¿Ya? También puedo usar terbutilacina en plantaciones adultas, en donde tengo un suelo estructurado como en Chile. Está también el Katana, el Alión, que son dos herbicidas nuevos de Bayer y Syngenta, que funcionan muy bien, y con eso puedo bajar mucho, mucho, mucho el costo del desmalezado. Yo tengo un cliente en México, me acuerdo que cuando lo empecé a asesorar hace hartos años atrás, bajamos el costo anual del desmalezado en su campo en $2.000 por hectárea. O sea, se ahorró, eran 200 hectáreas, y bajó $2.000 por hectárea por el uso de la pendimetalina al año. 2.000 por 200, es un montón de plata. ¿Ya? Entonces, todas estas tecnologías funcionan y hay que usarlas como todo. De repente, no sé, pues hay productores que, oye, pucha, no voy a usar más herbicida porque dañé las plantas. Oye, entonces si toxicidades por nitrógeno hay, entonces si alguna vez hay una toxicidad por nitrógeno, ¿no vas a usar más nitrógeno? No, si voy a usar nitrógeno. Ya, pues hay que usarlo de manera correcta. No, no porque te prueba a producir un problema lo vas a dejar de usar. Hay que usarlo de manera correcta, de manera bien supervisada, con las dosis correctas, y son tecnologías que finalmente hacen que mi operación sea más eficiente, sea más rentable, etc. ¿Ya? En la entrilera, coberturas vegetales se pueden utilizar. Es recomendable utilizarlas. Ahí también una persona me hacía una pregunta con respecto a eso. En zonas donde las puedo utilizar, por supuesto, no voy a ir a poner una cobertura vegetal al desierto donde no tengo lluvia, pero en zonas donde sí, puedo utilizar gramíneas, fijadoras de nitrógeno, trebolenano, por ejemplo, alguna especie que genere alguna ventaja. Por ejemplo, en el sur de Chile, que tengo curculionio, se pueden usar también alguna gramínea forrajera. Eso hace que el suelo se mantenga estructurado, que no haya erosión, etc. ¿Ya? Y si no quiero dejarlo porque tengo plagas, porque tengo algún problema, puedo controlar con glifosato, y la terbutilacina es súper barata como herbicida suelo activo para mantener la entrilera limpia. Con respecto a la injertación, miren, la injertación es un sistema que se utiliza desde hace muchos, muchos años en los frutales. En arándano yo la conocí en España el año 2013. Fuimos con un grupo de productores a ver a un investigador del CERIDA, se llama Juan Carlos García, que es un 10, una excelente persona, excelente profesional. Juan Carlos es investigador del CERIDA de España, en Oviedo, en el norte, y él llevaba más de 10 años haciendo estudios e investigaciones en injertación para cambio varietal en arándano. ¿Ya? Y lo fuimos a ver y nos encontramos con la grata sorpresa que ya tenía huertos injertados a escala comercial y que funcionaba muy, pero muy bien. O sea, mirabas las plantas y no te dabas cuenta que estaban injertadas. Entonces, esto nació debido a las plantaciones antiguas, ¿no es cierto?, en el norte de España, tal como ocurre en el sur de Chile, y también en otras zonas, huertos que tienen que estar bien poblados, como en la foto. No sirve de nada que el huerto esté muerto la mitad, tengo que tener la planta, tengo que tener el portainjerto. Entonces, es mucho más caro cuando tengo que cambiar una variedad como esas fotos que están viendo ahí. Eso es Elliot, una variedad antigua en el sur de Chile. Tengo que arrancarlas, preparar suelo, hacer una rotación de cultivo, en el verano sembrar algo para rotar y disminuir la presión de plagas y enfermedades, preparar suelo, volver a plantar, esperarme los años que tengo que esperar para que eso llegue a plena producción, versus utilizar ese sistema radicular, evitarme toda la preparación, pasar una máquina, como se hizo ahí, rebajando las plantas,
limpiando las plantas, ¿ya? Sacando todas las ramillas y dejando todo expuesto hacia la luz, eligiendo los brotes que voy a utilizar para injertar, y después cortando, ya limpiando el corte. Ahí está la foto. Estos son distintos campos que ya hemos injertado. Y después haciendo el proceso de injertación. ¿Cómo se hace? Se hace con injerto de púa, ¿ya? Se corta la púa de la variedad que yo quiero injertar. Siempre, acá no se ve en la foto, pero en la parte baja de la púa, el ideal es que haya una yema, porque la yema forma callo de forma más fácil, ¿ya? Entonces, en esa parte, que hay una yemita. Hago una incisión en la madera del porta injerto, y ahí injerto, pongo la púa, ¿ya? Siempre hacia afuera. Acá el injertador la está colocando hacia adentro, eso es un error, tiene que ir hacia afuera, siempre hacia afuera, ¿ya? Apuntando hacia afuera, a eso me refiero. Después se cierra, se embarrila con cinta de injertación, apretando bien, y después esto se sella con alguna pintura que se utiliza para injertar, o se puede hacer con pecastilla más cera de abejas, que es lo común que se utiliza para la injertación. Acá está el ejemplo de la cera de abejas, se está derritiendo, se mezcla con pecastilla y después se cubre. Y es importante que no queden esos hoyitos que se están mostrando acá para que no ingrese agua o aire, porque si ingresa agua o aire, el injerto se me muere, ¿ya? Y acá ya estamos viendo un huerto injertado. Esto es un huerto antiguo en Chile que era Jewel, se injertó con Emerald encima. Esto tenía 1 año de injerto, la planta ya no se notaba que está injertada, y como les digo, es un sistema que funciona muy, pero muy bien, ¿ya? Control de malezas, que estábamos hablando recién. Bueno, ahí hay aplicaciones de suelo activo, daño, ese daño es de glifosato, un típico daño que se produce, esa brotación aperigilada con las hojas lanceoladas son por daño de glifosato. Cuando tengo daño de glifosato en el año anterior, así se da la fruta. Cuando vean fruta con este síntoma, y es un síntoma medio extraño, es porque se dañó con glifosato, ¿ya? Así que ahí ya lo conocen, porque hay veces que uno ve esto en el campo y no sabe lo que es. El brote crece de esta forma, empieza a haber una especie de variegado, que es simplemente intoxicación por glifosato. Con respecto a la polinización en el arándano es capaz de polinizar el 100% de sus flores. Necesito insectos polinizadores para aumentar el porcentaje de cuaja. La abeja, que es la reina de la polinización, también se puede usar el Bombus terrestris, que es un abejorro, que no está permitido en todos los países, no, pero en algunos sí. La ventaja del abejorro es que el abejorro vuela sobre 6 grados de temperatura, la abeja vuela sobre 12, el abejorro vuela con viento y con lluvia, la abeja no, ¿ya? Lo que hacen los insectos es mover la flor y hace que se suelte el polen y se genere finalmente la polinización, y además también la abeja entra en la flor y para buscar el néctar, y ahí también produce la polinización, ¿ya? La idea es que siempre uno tenga 4 a 8 abejas polinizando en cada planta, en las horas más calurosas del día, ¿ya? Las abejas se colocan cuando tengo al menos un 5% de las flores abiertas. Si las coloco antes, la abeja se va a ir a buscar polen, proteína y azúcares y néctar a otras flores, y cuando parte la polinización del arándano, la flor del arándano es muy poco atractiva para las abejas. Entonces la abeja sigue yendo hacia donde encontró su alimento y no vuelve, ¿ya? Entonces es re importante que haya un 5% de flores abiertas para instalar las colmenas, ¿ya? Eh, Se dejan las abejas hasta que yo termine mi polinización comercial, por supuesto. En el caso de floraciones concentradas, como ocurren en zonas mediterráneas, es cuando ya los pétalos comienzan a caer, ahí saco las abejas. Y en el caso de zonas tropicales y subtropicales, unos 70 días, contando 70 días de la última cuaja. O sea, si yo, por ejemplo, voy a cosechar hasta mediados de diciembre, me voy hacia atrás, 70 días, mediados de diciembre, mediados de noviembre, mediados de octubre, alrededor del
de principios de octubre yo ya debiera sacar las abejas porque todo lo que se siga polinizando lo voy a botar con la poda, ya no me interesa. Obviamente lo mismo con las nutriciones y todo lo enfocado hacia la flor. ¿Ya? No voy a seguir nutriendo, preocupándome de aplicar cosas para la flor de octubre o de noviembre si yo voy a poder a mediados de diciembre, no tiene ningún sentido. La regla es colocar más o menos una colmena por tonelada de fruta en zonas mediterráneas y en zonas tropicales y subtropicales, media colmena por tonelada de fruta. Se pueden ir colocando escalonadas, llegando a un máximo de 12, 15 colmenas por hectárea. Siempre las colmenas se ponen con orientación hacia donde sale el sol, ¿no es cierto? Hacia el este, en el caso de Perú y Chile, para que se caliente antes la piquera y las abejas salgan a volar temprano. Y ojalá en grupitos, para que compitan entre ellas, no solas, no una y después a los 20 o 30 metros otra, no, colocarlas en grupos de 4 o 6 colmenas para que haya competencia, ¿ya? Y colocarlas estos grupos a unos 100 metros de distancia entre sí, ¿ya? Si tengo algún problema de que se me van las abejas a otro sector, hay productos como el extracto de tomillo, que los venden formulados que son atrayentes de abejas, ¿ya? Hay veces en algunas zonas que me han funcionado muy bien y hay zonas donde no me han funcionado tan bien, pero es algo que pueden probar, ¿ya? Por ejemplo, es algo que me funciona muy bien en variedades en el sur de Chile, cuando alguien siembra raps al lado y la abeja se empieza a ir a los raps y tú asperjas extracto de tomillo sobre las plantas y las abejas vuelven rápidamente, es un atrayente. En México también lo he hecho, en algunas zonas con buen resultado, en otras con no tan buen resultado, ¿ya? Entonces es una herramienta que existe y que la pueden probar. Control de heladas, en zonas donde hiela, por supuesto. La helada puede producir un 100% de pérdida de la fruta, 100, cuando la temperatura baja de 0. El mejor método es el control de heladas por agua, porque al congelarse el agua libera 77,93 calorías por litro de agua, ¿ya? Y eso hace que el interior se genere un efecto iglú y no baje de menos 0,5. Lo cual la cuaja lo tolera y la flor del arándano tolera menos 2, por lo tanto no hay problema. Para heladas radiativas, acuérdense que hay dos tipos de heladas, las heladas radiativas y las heladas que son polares. Las radiativas son por enfriamiento de suelo. El suelo se enfría, el aire frío es más pesado que el aire caliente, por lo tanto al enfriarse se invierten las capas y yo con una hélice mezclo eso y combato la helada. Las heladas polares son masas que pueden tener kilómetros de altura de masas de aire frío, por lo tanto, con hélice no saco nada, no puedo mezclar estas masas y ahí lo único que funciona es el agua o también hélices que generan calor, pero estas hélices que generan calor funcionan solamente hasta menos 4 grados. De lo contrario, no sirven para nada, ¿ya? Y el gasto energético es gigante. Acá a la izquierda pueden ver control de heladas por agua. Esto es lo que produce cristales de hielo. Estos cristales de hielo se tienen que ir congelando, derritiendo y congelando a la vez mientras va cayendo el agua. Es importante que el interior de estos cristales de hielo siempre esté transparente. Esa es una forma de ver que no se me ha congelado y no ha bajado de menos 0,5, como lo ven acá. Si se pone blanco, estoy frito, ya perdí las flores. Ahí pueden ver flores congeladas en el interior y bueno, son muy buenos sistemas para controlar heladas por agua, con eso se van a la segura de que no van a tener daño. Muchas gracias y eso sería por el día de hoy.